Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio del libro Termodinámica Cengel. Este ejercicio también se encuentra en una edición anterior. El ejercicio dice, el medidor de presión en un tanque de 2.5 metros cúbicos indica que está a 500 kilopascal. Se tiene el volumen y la presión manométrica. Presión manométrica es medida por un instrumento. Piden determinar la cantidad de oxígeno en el tanque si la temperatura es de 28 grados centígrados y dan la presión atmosférica de 97 kilopascal. Como se observa, se va a evaluar un solo estado. Es importante saber cuál presión se usa en la ecuación de estado, la presión manométrica o la presión absoluta. Recuerden, la ecuación de estado y las tablas termodinámicas usan la presión en valor absoluto, ya que usar presión manométrica nos va a llevar a errores en el cálculo. La presión manométrica es medida por un instrumento, como lo dije anteriormente, y su valor se mide a partir de la presión atmosférica, mientras la presión absoluta es medida a partir del cero absoluto, es decir, desde el vacío, siendo presión absoluta igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Calcularé la presión absoluta, que va a ser igual a la presión manométrica, sustituyo su valor, más la presión atmosférica que nos la están dando. Sustituyo su valor, opero y se obtiene el valor de la presión absoluta. El enunciado no nos indica si es gas ideal. Tampoco nos indica si hay que usar la carta de compresibilidad y calcular el factor Z. Ni tampoco nos indica si hay que usar ecuaciones de estado más complejas. Una forma de justificar el uso de la ecuación de gas ideal directamente es la siguiente. La teoría dice que a presiones muy bajas, donde la presión reducida es mucho menor a 1, el comportamiento es de gas ideal. También indica que a temperaturas reducidas mayores a 2, se supone que es gas ideal siempre que la presión reducida no sea mayor a 1. Tenemos dos formas de verificar si se comporta como gas ideal. En esta carta, el eje X es la presión reducida. Vemos que a presiones reducidas muy inferiores a 1, el factor Z es próximo a 1. El factor Z está en el eje Y. Estas curvas son las temperaturas reducidas. Y a temperaturas reducidas mayores a esta curva, a la curva de 2, también el factor Z es próximo a 1. Si el factor Z es igual a 1, se considera gas ideal. Esta es la ecuación de presión reducida, que es presión sobre presión crítica. Y esta otra ecuación es la de temperatura reducida, temperatura sobre temperatura crítica. Los valores críticos se buscan en tabla. Trabajaré con las tablas del libro Cengel para unidades internacionales. La tabla 1 muestra las propiedades del punto crítico. Busco oxígeno y copio sus valores críticos. Regreso a los cálculos. Temperatura reducida es igual a la temperatura, la cual le sumo 273.15 para llevarlos a grados Kelvin, dividido entre la temperatura crítica. Kelvin con Kelvin se cancelan, opero y la temperatura reducida es muy cercana a 2. Ahora calcularé la presión reducida. Presión reducida es igual a la presión, tomo el valor absoluto, recuerden, se trabaja con absoluto, dividido entre la presión crítica, la cual multiplico por 1000 para llevar de megapascal a kilopascal. Kilopascal con kilopascal se cancelan, opero y se observa que la presión reducida es mucho inferior a 1. Para esta condición de presión reducida se justifica el uso de la ecuación de gas ideal. Si no piden justificar, usa la ecuación de gas ideal directamente. De la ecuación de estado, para gas ideal se va a despejar la masa, la cual es la incógnita. Como la constante del gas y la temperatura están multiplicando, lo paso a dividir al lado izquierdo, quedando que la masa va a ser igual a presión por volumen dividido entre la constante del gas por la temperatura. Se conoce la presión absoluta, se conoce el volumen, se conoce la temperatura. Recuerden, también la temperatura debe ser absoluta, tiene que estar en grados Kelvin para el sistema internacional. Respecto a la constante R, veamos lo siguiente. Estas son las dos ecuaciones principales de estado. Esta está en función de la masa, y como la masa es la incógnita, estoy trabajando con esta ecuación, donde R es la constante específica del gas, y su valor depende del gas evaluado. Es importante no confundir con esta ecuación de estado que está en función del número de moles, donde la R es la constante universal de los gases, y su valor equivalente varía de acuerdo a las unidades usadas. Para trabajar con masa, nos interesa es la constante específica del gas. Regreso a la tabla A1 de propiedades de los gases. En el oxígeno, busco el valor de la constante específica del gas. Copio su valor.
Sus unidades son kilojoule sobre kilogramos por Kelvin. Recordemos que las unidades kilojoule sobre kilogramos por Kelvin es equivalente a kilopascal por metro cúbico sobre kilogramos por Kelvin. La constante la he colocado en estas unidades para que sea compatible con las otras unidades que requiere la ecuación. Procedo a calcular la masa. Sustituyo la presión absoluta del oxígeno, recuerden, presión absoluta, no presión manométrica, que multiplica el volumen, sustituyo su valor, dividido entre la constante específica del oxígeno, sustituyo su valor, y que multiplica la temperatura, la cual debe ser absoluta. A 28 grados centígrados se le suma 273.15 para llevarlo a grados Kelvin. Veamos las unidades. Las unidades de presión y volumen las puedo colocar de esta forma, dividiendo entre 1. Para división de fracciones se aplica la multiplicación de externos e internos, también llamado doble C. Multiplico los externos y los coloco en el numerador, multiplico los internos y los coloco en el denominador, kilopascal con kilopascal se cancelan, metro cúbico con metro cúbico se cancela, grados Kelvin con grados Kelvin se cancela, quedando kilogramos. Opero y obtengo el valor de la masa que nos están solicitando. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a ver los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.